Se convirtió en un ícono del rap de la costa oeste, aún no siendo originario de allí. Antes de saltar a la fama era uno de los raperos underground más prometedores. Fue uno de los raperos de moda a finales de los 90 e inicios de los 2000. Su gran carisma lo ayudó a convertirse en una celebridad de MTV, que le abrió las puertas a una carrera cinematográfica y televisiva, que le hizo ganar más popularidad. Alvin Nathaniel Joyner nació el 18 de septiembre de 1974 en Detroit, Michigan. Pasó su infancia en un barrio plagado de drogas y pandillas de la ciudad. Su madre, una escritora, lo ayudó a despertar su lado creativo, así como su sentido del humor, haciéndolo ver programas como Saturday Night Live y The Muppet Show. Ella murió cuando él tenía 9 años. Dentro de un año, Xzibit comenzó a rapear, principalmente por aburrimiento. Carecía de radio, así que decidió hacer su propia música. Su padre pronto se volvió a casar y trasladó a la familia a Albuquerque, Nuevo México, un lugar donde pasó su tiempo creando letras de canciones. A la edad de 13 años comenzó a escribir sus propias rimas, algo que se le daba bien. Compartía sus rimas con sus compañeros de clase mientras competían para ver quién era el mejor. A pesar de esta temprana pasión, encontró mucho tiempo para perder el tiempo. Cuando tenía 14 años tuvo problemas con la ley. También lo expulsaron de la escuela por pelear. Y tuvo que cumplir un breve periodo en un centro de detención juvenil. Cuando tenía 17 años el estado lo liberó y se dirigió al oeste. Aterrizó en Los Ángeles y aunque pasó hambre la mayor parte del tiempo después de su llegada, estaba feliz de estar allí. El cambio de ambiente lo ayudó a dejar atrás a sus viejos amigos y malos hábitos, y se dispuso a encontrar un nuevo grupo de amigos que pudieran inspirarlo a permanecer en un mejor camino. En California consiguió trabajo en un lavado de autos y comenzó a ir a clubes clandestinos a rapear a capela. Con el tiempo, Xzibit se convirtió en una especie de celebridad en el hip hop underground de la costa oeste. Hizo conexiones dentro del rap de Los Ángeles y comenzó su carrera de rap como parte del Liquid Crew, un colectivo de raperos de California que incluía King T, The Far Right y The Alcoholics. Al principio apareció en Freestyle Ghetto, una canción de King T, y posteriormente apareció en Hit and Run, The Alcoholics. I grab the mic and start breaking down niggas without no problem. Broadcast live from the bottom. This is how I roll it. I met her at a club last week. It was this fly ass freak. I didn't sleep. Pasar tiempo en el estudio de grabación con otros artistas inspiró a Xzibit a llevar su música a un nuevo nivel. Después de una gira con Liquid Crew, Xzibit firmó con Loud Records y lanzó su álbum debut At the Speed of Life en 1996, que alcanzó el puesto 74 en el Billboard 200. La canción Paparazzi del álbum le valió a Xzibit su primer tiempo significativo en el aire y un leve reconocimiento. En la canción, Xzibit condena a los artistas que usan el hip hop como nada más que un vehículo para el dinero y la fama. Después de pasar los siguientes 2 años construyendo su reputación como artista underground de la costa oeste, lanzó su segundo álbum, 40 Days and 40 Nights, en agosto de 1998. Fue un éxito mayor en todos los sentidos. Generó el exitoso sencillo What You See Is What You Get, que lo ubicó en las posiciones más altas de las listas. En 1999, con su creciente éxito, llamó la atención de Dr. Dre, quien le aseguró el lugar en el cuarto álbum de Snoop Dogg, No Limit Top Dog, en la canción Bitch Please. A Dr. Dre le gustó tanto la entrega de Xzibit que lo invitó a aparecer en su álbum 2001, donde apareció en la introducción del álbum Low Low, y en las canciones What's the Difference junto a Eminem y M-Song LA Nigga junto a otros destacados de la costa oeste. What's up, nigga? Oh, shit. What's up? Hey, that motherfucker clean. Yo, I stay with it while you try to perpetrate, play with it. Never knew about the next level of children. I was raised in the hood, caught what the death weather. Brothers in the hood refused to go. La exposición que recibió Xzibit al unir fuerza con Snoop Dogg y Dr. Dre amplió su base de seguidores. Y lo hizo un habitual en los álbumes de otros artistas de la costa oeste, como en Game Don't Wait de Warren G, junto a Snoop Dogg y Nate Dogg. Ese mismo año hizo su debut en una película al aparecer en The Bricks, una película de comedia junto a E40, Dub C y Flesh and Bone. Al año siguiente, Dr. Dre invitó a Xzibit a recorrer Estados Unidos en el Up Smoke Tour a mediados de 2000, que contó con Snoop Dogg, Eminem y Ice Cube, entre muchos otros. A los fanáticos les encantaban sus animadas presentaciones en el escenario, que contrastaba con el estilo de presentación de los otros raperos. Xzibit era extravagante durante las actuaciones, corría en el escenario con su musculoso cuerpo encima de una bicicleta lowrider modificada.
En el año 2000 se hizo la secuela de la canción Bitch Please, esta vez en el álbum de Marshall Mathers LP de Eminem. Exhibit estuvo presente junto a Snoop Dogg, Nate Dogg y Dr. Dre. En diciembre de 2000 lanzó su tercer álbum, Restless, y a diferencia de sus primeros dos álbumes que fueron fracasos comerciales, Restless demostró ser un álbum de ventas de 1 millón de copias y fue certificado platino. El álbum fue producido por Dr. Dre. Debutó en el puesto 14 en el Billboard 200 con aproximadamente 205,000 copias vendidas solo en su primera semana de lanzamiento. Contó con apariciones especiales de Eminem, Snoop Dogg, Nate Dogg, KRS-One, DJ Quake, entre otros. El álbum generó los sencillos X, Front to Back y Hey You Welcome, siendo X el más exitoso. En 2001 apareció en la película The Wash, una película de comedia protagonizada por Dr. Dre y Snoop Dogg, donde también aparecen otros raperos como Eminem, Ludacris y Cut Up. En 2002 Exhibit lanzó su cuarto álbum, Man vs. Machine, donde arremete contra el mundo corporativo y otros sistemas que atan a la gente. Exhibit buscó duplicar el éxito de su predecesor, una vez más presentando una lista de reconocidos talentos, incluidos Dr. Dre, DJ Premier, Snoop Dogg, Eminem y Nate Dogg. Sin embargo, a pesar de debutar en el número 3 en la lista de álbumes de Billboard y la primera vez que entraba en el top 10, el álbum resultó un fracaso. No generó grandes éxitos y apenas alcanzó el estado de ventas para convertirse en oro. El álbum contiene las canciones My Name con Eminem y Nate Dogg, Symphony en Act Major con Dr. Dre y Multiply con Nate Dogg. Let's see who got their city on lock. Let's see who got the better aim with the Glock. Let's see who come. I got eyes in the back of my head. I never sleep, so they bloodshot red. Yo, we so our cats was just too blind to listen. We back online. We came through bad. We did. Ese año Exhibit hizo una aparición en la película 8 Mile de Eminem, donde se enfrenta en una batalla de rap con una mujer y B-Rabbit se mete a defenderla. En 2003 protagonizó Full Clip junto a Busta Rhymes. En 2004 Exhibit comenzó a presentar Pin My Ride, un programa de MTV que lo hizo muy popular a nivel mundial. En cada episodio se elegía una persona con un automóvil increíblemente horrible para recibir un cambio de imagen del vehículo. El programa fue un éxito y no solo por los cambios de imagen extremos de los autos, sino también porque Exhibit era muy entretenido. Desde que Exhibit comenzó a presentar Pin My Ride, su carrera despegó. Fue anfitrión de los European Music Awards de MTV de 2004 y se le presentaron papeles importantes en películas de mayores presupuestos y series como CSI Miami. Ese año salió el juego de pelea de raperos Def Jam Fight for New York, en donde sale Exhibit junto a otros muchos destacados raperos. También sale en el juego NFL Street 2. A finales de 2004 Exhibit lanzó su quinto álbum, Weapon of Mass Destruction, en el que rapea sobre temas sociales y políticos. El álbum debutó en el puesto 43 en el Billboard 200. Solo contenía el exitoso sencillo Hey Now Mean Muggin'. Para este álbum se reunió con Columbia Records. El álbum logró convertirse en oro, pero una vez más Exhibit no estaba contento con la promoción y el respaldo de su sello. El álbum también se vendió decepcionantemente y en consecuencia Exhibit comenzó a apuntar su carrera hacia la actuación en lugar de la música. En 2005 tuvo un papel importante en la película The Real, en la que interpretó a Dexter, y en Triple X State of the Union como Zeke, que protagonizó Ice Cube. En 2006 protagonizó el drama Gridiron Gang como Malcolm Moore junto a Dwayne Johnson. 2006 también vio el regreso de Exhibit a la música, cuando lanzó su sexto álbum Full Circle, lanzado de forma independiente en Cold Records. El álbum se ubicó en la posición 50, pero fue un fracaso comercial, vendiendo solo 120,000 copias en los Estados Unidos. Ninguno de los sencillos pudo entrar en las listas. En 2007 Pin My Ride fue cancelado y Exhibit se centró durante un tiempo en su carrera como actor. En 2008 se vio a Exhibit haciendo pequeños papeles en las películas de X-Files, I Want to Believe y en American Violet. Este año marcó los problemas financieros de Exhibit, ya que tuvo un descenso financiero significativo para él. En 2009 interpretó al líder de una mafia en la aclamada The Bad Lieutenant en Port of Call, New Orleans. Los problemas económicos de Exhibit se incrementaron aún más y tuvo que declararse en quiebra ese año y en 2010.
pero sus solicitudes de quiebra fueron desestimadas y sus casas y pertenencias permanecieron embargadas. Los problemas financieros de Exhibit comenzaron después de la cancelación de Pimp My Ride en 2007. Esto fue un problema considerando el estilo de vida al que se acostumbró durante los buenos años. Era dueño de casas en California y Nuevo México, y para 2009 su mansión enfrentaba una ejecución hipotecaria inminente. Tampoco tenía un automóvil, ni siquiera cuando presentaba el programa, sino que desperdiciaba dinero en alquilar un Range Rover por $2,230 al mes. En 2012, después de una larga pausa musical, regresó con su séptimo álbum, Napalm. Debutó en el número 150 en el Billboard 200 con ventas en la primera semana de solo 3,200 copias. Introducing the X-Men phenomenal, X-Files, the Chronicle, Aristotle, and throw it on the ground. Instead I take it by business, make it double down. También apareció en el álbum Compton de Dr. Dre en la canción Loose Cannons. Ese año Exhibit hizo una aparición en Best Cypher en los premios Best Hip Hop Award de 2012 junto a Snoop Dogg, E40, DJ Premier, Caught Up, DJ Quake y Kendrick Lamar. También protagonizó la película para televisión SEAL Team 6, The Raid on Osama Bin Laden. Los siguientes años Exhibit continuó apareciendo en canciones de otros artistas, así como en series como Hawaii Five-0 entre 2013 y 2016, Empire entre 2016 y 2018 y en películas como Sun Dogs en 2017. A pesar de los problemas financieros muy serios que tuvo, Exhibit finalmente pudo superar esos problemas y establecerse. Exhibit tenía todo el estilo de un rapero de la costa oeste, con su voz áspera e increíble energía se convirtió en un rapero querido, y cuando Dr. Dre lo invitó a participar en Bitch Please y en el Love Smoke Tour fue adoptado como uno más, y eso le abrió muchas puertas. Presentar Pimp My Ride representó para él la cúspide de su carrera.